¿El presidente con decreto hoy confirmó absolutamente todo lo que el Senado había votado? Así es, y hablamos puntualmente de la situación de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, jueces que originalmente tenían cargo en determinados juzgados, que Mauricio Macri los trasladó durante su mandato y que ahora el gobierno nacional, con la aprobación del Senado primero y hoy con este decreto de Alberto Fernández, vuelve a dar marcha atrás en este sentido, ¿no? Vuelve a llevar a estos jueces a sus cargos originales. Estamos hablando de magistrados que en muchos casos han investigado o tenían causas en vías de investigación contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aclaró en su decreto Alberto Fernández que nada de todo lo que habían tomado como decisiones en esos cargos, mientras duró, da marcha atrás. O sea que es todo válido lo que hicieron cuando actuaron en ese cargo. Está Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, con nosotros también, y lo saludo. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Felicitaciones por el nuevo programa y mucha suerte. Bueno, muchas gracias, gracias. Daniel, a ver, te quiero preguntar sobre esto para que me cuentes de tu óptica constitucionalista. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Hay un embrollo jurídico o esto tiene alguna luz en el final del túnel? Mira, esto no tiene precedentes, porque recordemos que fueron traslados, que eran 10, trataron solo 3. Traslados que ya habían sido resueltos por el Consejo de la Magistratura y luego que tenían la aprobación por 2 acordadas de la Corte Suprema de la Nación en 2018. Es decir, que acá se ha producido una suerte de marcha atrás que no tiene precedentes. La Corte dijo claramente que como se trataba de jueces que se los trasladaba al mismo fuero de jurisdicción, no hacía falta que interviniese el Senado y que el procedimiento era adecuado, que además el Senado no debía intervenir porque ya había intervenido, ya les había prestado el acuerdo para ser jueces. Con lo cual es algo inaudito porque se está violando la garantía del juez natural. Es decir, acá se están moviendo justo 3 jueces que 2 intervienen como camaristas y ya han tomado decisiones en causas que afectan a la vicepresidenta de la Nación. Y uno va a entender en la causa cuadernos, o sea que evidentemente es la propia vicepresidenta la que está eligiendo quién lo va a juzgar. Esta es la realidad. Claro. Es una cosa inaudita, como si todos pudiésemos elegir los jueces que nos van a juzgar. Daniel, a ver, 2 cosas. Uno, primero, ¿cómo sigue esto ahora, técnicamente? Castelli dijo, a mí me van a tener que sacar a los empujones y adelante de la gente. ¿Cómo sigue concretamente ahora? Ahora ellos se tienen que ir de donde están, van al juzgado anterior, se quedan en el lugar, siguen apelando ante la Corte. ¿Cómo sigue? ¿Qué es lo que pasa ahora? Las decisiones son inválidas, de una inconstitucionalidad clarísima, como acabo de explicar, espero que haya sido claro. Sí. Yo creo que la Corte Suprema debería intervenir porque además anunció que ella va a intervenir en el momento en que lo considere pertinente. Sí. Yo creo que esa manifestación refiere a que la Corte tiene una larga jurisprudencia conforme a la cual ella solo interviene una vez que se ha producido el agravio a la persona. Claro. Antes era meramente presunto, pero ahora con la decisión del Senado confirmada por el director ejecutivo, el agravio a los derechos de esos 3 jueces y a la institucionalidad argentina ya se han concretado, con lo cual la Corte debería intervenir. Ahora, ¿esperará todavía que la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó una cautelar pero dijo que se iba a pronunciar sobre el fondo, que la Cámara se pronuncie y después va a actuar la Corte? Lo ignoro. Lo que sí, si va a actuar, realmente esto urge, porque a medida que pasa más tiempo son hechos que se van consumando y los antecedentes precisamente de los Kirchner de mover jueces de manera ilegítima e inconstitucional tiene ya patas largas, ¿no? Te puedo recordar Daniel, el caso del procurador Costa. Sí. Igual a lo que me refiero concretamente es, ¿qué pasa el día lunes? ¿Dónde van a trabajar estos jueces? Bueno, yo imagino que ellos seguramente van a volver a dirigirse a la Corte para que la Corte aclare, dada esta circunstancia, como una suerte de acción declarativa, que aclare precisamente cuál es la posición que revisten.
Porque hay una situación de conflicto, evidentemente, entre poderes, porque más allá de que la Corte no se haya manifestado ahora, ya se había manifestado. Y lo que ha hecho tanto el Consejo de la Magistratura, primero que aceptó revisar un traslado que el mismo Consejo había aceptado, y luego el Senado, que removió cuando ya había dado el acuerdo, y el Senado no tiene la facultad de remover jueces. Podría ser, pero por un juicio político en donde el Senado no es competente, porque ahí el juicio político de jueces federales inferiores lo lleva a cabo el Consejo de la Magistratura, que acusa, Claro. y luego es un jurado de enjuiciamiento el que remueve. Ahora, tiene que haber una causal de mal desempeño, acá no la hay. Avanzo un casillero más, ¿no? Supongamos que la Corte, bueno, la Corte decidió tomarlo, lo toma y resuelve a favor de los jueces. ¿Qué es lo que supuestamente debería ocurrir? Porque si la Corte ya dijo, esto es válido, y ahora el Senado da marcha para atrás, ¿por qué ahora la Corte va a decir lo que yo dije antes que era válido, ahora es inválido? Entonces, se supone que la Corte va a fallar en el mismo sentido. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa? Bueno, ¿El Poder Ejecutivo puede hacer caso omiso a eso, como había hecho en Santa Cruz, Cristina y los Kirchner? Absolutamente no puedo hacer caso omiso, porque acá estamos en una situación de separación de poderes. Esta es una atribución de la justicia jurisdiccional, no del Senado, que está arrebatando funciones jurisdiccionales. Por lo tanto, como la Corte Suprema, por encima de ella en materia judicial no hay nadie más, la autoridad política debe necesariamente aceptar la decisión. De lo contrario es una actitud de rebelión, ¿no es cierto? Pero claro, yo te recordaba que en 1995, cuando si hay alguien, ahí está hablando, escucho a alguien que habla, no sé si me oyen. No, a ver, ahí te estamos escuchando bien, Daniel. Hacía referencia al 95 Sí. a lo del desplazamiento del procurador en Santa Cruz. Exactamente, Eduardo Sosa, en 1995, poco después de que asume la gobernación el expresidente Néstor Kirchner, y lo que él hace es, a través de una ley que se sanciona en la legislatura provincial a instancias de un proyecto de la actual vicepresidenta, se desdobla la Procuración General en Defensoría General y Fiscalía General. Entonces le notifican al procurador que ya no es más procurador porque no tiene más cargo, a pesar de que él gozaba de la inamovilidad que gozan los miembros del Superior Tribunal, porque se fiscalan del Tribunal Superior de la provincia, y nunca se lograron. Yo lo patrociné a nivel federal, logramos 4 fallos para que se lo repusiera, nunca lo repusieron. Un precedente vergonzoso en el marco de una provincia. No quiero creer que a nivel nacional pudiese repetirse una cosa tan horrible. Pero lo que quiero decir es, hasta la Corte Suprema les ordenó restituirlo. Por supuesto. Pero ¿y si en aquel momento le dijeron a la Corte Suprema no le hacemos caso, no le damos bolilla, ¿por qué le darían bolilla ahora? Bueno, eso habría que ver, porque creo que es otro momento de la República. Son jueces federales, esto es mucho más visible, aquello eran los confines de la República. Recordemos que el expresidente reunió a todos los gobernadores justicialistas para rebelarse contra el fallo y declaró que se trataba de un golpe de Estado contra una provincia. Es el último discurso que dio en vida. Es muy importante recordar estos precedentes porque se empieza a repetir lo mismo. Además, al mismo tiempo, bajo la cobertura de una reforma de la justicia, amplió el número de miembros de la Corte, del Superior Tribunal, que en ese momento había quedado solo con 2, nombró 3 más. El doctor Carlos Zanini fue el presidente de ese Tribunal Superior, y lo que vino después en Santa Cruz ya sabemos, se transformó en un feudo donde no hay ni ley, ni libertad de expresión, ni medios independientes. En fin, es una especie de mini Venezuela Santa Cruz. Daniel, ¿en qué situación está la Corte hoy? Es lo que me interesaría saber de su opinión, porque se habla de una Corte muy dividida o con una mayoría que desde hace tiempo se denomina peronista, y hay un gobierno peronista en el poder. La verdad es que no lo sabría decir, porque realmente no es que no quiera decirlo, son todas suposiciones. Y no me gustaría hablar en base a suposiciones, sino en cuanto a afirmaciones concretas, en hechos. Es cierto que
3 por lo menos de los miembros de la Corte son de origen peronista y nunca lo han negado. Porque ahora, esto no quiere decir que en el 2013... Un momentito, por favor. Sí. Me deja terminar, le agradecería muchísimo. Por supuesto. Pero cuesta. En el 2013, no olvidemos que la Corte Suprema, con una composición que no era la misma porque no estaban ni Rosati ni Rosencrantz, es decir, que ni siquiera estaban los 2 miembros que fueron designados por Macri, declararon inconstitucional la democratización de la justicia, que fue un paquete de medidas de reforma de la justicia que había ideado el gobierno de Cristina Kirchner. Así que no es que no tuvieron las agallas para hacerlo, a pesar de que también habían 3 miembros que eran de origen peronista. Claro, porque se viene un paquete de reforma judicial probablemente que sea judiciable en la Corte, y da la sensación de que es una situación similar a ese 2013 en aquella fallida reforma que había impulsado el kirchnerismo. Y lo otro que le quería preguntar es por la coparticipación, que también tiene, al menos parece, un horizonte de Corte Suprema, sobre todo por el pedido que va a hacer la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el caso de la llamada reforma de la justicia, es decir, la parte de proyecto escrito, por el momento sé que está detenido en la Cámara de Diputados. Faltan votos, así que por el momento no lo sabemos. En cuanto al tema de la coparticipación, el decreto 275 no tengo ninguna duda que es justiciable. Es decir, ahí se ha violado la prohibición en materia fiscal para legislar por decreto de necesidad de urgencia, y al mismo tiempo se ha detraído una parte de los recursos que le correspondían a la Ciudad de Buenos Aires por haberse traspasado la policía, cuando la Constitución expresamente dice que no puede hacer transmisión de funciones sin la transmisión de las respectivas partidas. Y acá se le han detraído, con lo cual la inconstitucionalidad es manifiesta también. Así que la Corte se va a tener que pronunciar en muchas causas. Muy bien, Daniel Sapsay, gracias, Daniel, por el contacto. Yo le quería, si me permitís un momentito, Fernando, claro. Vos sabés que yo he creado un canal de YouTube sobre temas institucionales, donde subo precisamente videos sobre todos los temas que interesan a la República. Tiene ya 5 meses, casi 30.000 suscriptores, y desde ya los invito a quienes les interese para profundizar un poco más sobre estos temas, que yo los desarrollo mucho. Es Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Se meten con cualquier buscador y llegan a la página, al canal. Muy bien, perfecto. Gracias por decirme. Un abrazo y suerte con el nuevo programa. Saludos a ambos. Gracias, un abrazo. La sorpresa de Sapsay, youtuber. Muy bien, bueno. A ver, hablábamos de la